Hola, muy buenos días, parceros, tardes o noches. Da igual, el que entendió, entendió. El día de hoy vengo con un video muy interesante. Algo largo, sí, pero créeme, esto valdrá cada bendito segundo. Hoy veremos imágenes y videos reales de Chernobyl. Bueno, parceros, muchos se preguntarán ¿qué es Chernobyl? Otros ya sabremos sobre este incidente, pues nos gusta lo que tiene que ver con acción y accidentes y todas esas cosas. Chernobyl era una de las centrales o plantas nucleares más importantes del mundo. Lo que allí se hacía servía para un programa estratégico del ejército soviético. Esta planta está ubicada en el norte de Ucrania, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat. Si eres detallista y curioso, dirás, ¿cómo así? ¿Por qué se llama Chernóbil si está más cerca Pripyat? Pues parceros, la primera vez que Chernóbil se mencionó fue a mediados del año de 1193. A diferencia de Pripyat, que fue fundada el 4 de febrero de 1970. Esto fue para dar hogar a los trabajadores y a sus familias que iban a trabajar en la central nuclear de Chernóbil. Aunque con el tiempo, en 16 años más o menos, creció hasta más de 40.000 personas. La construcción de la ciudad fue llevada a cabo por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta planta fue construida junto a la central nuclear de Chernóbil. Contaba con todos los lujos modernos que el gobierno soviético podía ofrecer, y sus tiendas no se vaciaron ni en las épocas más duras. Un lugar muy hermoso para vivir, como se aprecia en las fotos. Sin embargo, su destino cambió para siempre. El 26 de abril de 1986, llevándose la peor parte del que está considerado el peor accidente de la historia de la energía nuclear. El accidente fue en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin y es considerado como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares y suele ser incluido entre los más grandes desastres medioambientales de la historia. Devastador esto, pana. Me he tomado la molestia de revolcar internet para saber las verdaderas causas y desarrollos del accidente, y encontré esta, que es una de las más verídicas según varias fuentes consultadas. Este accidente fue aquel 26 de abril de 1986 a la 1:24. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones sucesivas, seguidas de incendio generalizado que volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radioactiva que se extendió por Europa y América del Norte. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radioactivos y o tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Por la noche, el nivel de radiación en Pripyat superó la radiación mínima fatal para una persona en 600.000 veces.
aunque la situación de la radiación no causaba alerta. O sea, ¿en serio? Bueno, sigamos. Los físicos de la comisión gubernamental recomendaban evacuar a los habitantes, ya que no podían juzgar con confianza sobre el estado de la zona, el reactor activo y un mayor desarrollo del accidente. Cerca de las 22 horas, la comisión llegó a la conclusión de comenzar la evacuación al día siguiente. El personal de defensa civil estaba preparado para la evacuación de la ciudad, aunque solo el gobierno de la Unión Soviética era capaz de tomar esa decisión, que no se llegó a reproducir hasta pasadas 20 horas después del accidente. 20 horas. ¿En qué carajos estaban pensando? En serio. No se organizó tampoco la difusión de tabletas de yoduro de potasio ni de los respiradores para los niños, ya que no eran suficientes. A las 7 de la mañana del domingo, el presidente de la comisión gubernamental confirmó una decisión sobre la evacuación de la población de Pripyat. Imagínense, más de un día. ¿Por qué se le ocultó esto a la gente? O sea, la gente hacía sus rutinas diarias mientras estaban expuestos a la radiación. A las 13:10 horas, un corto mensaje oficial fue transmitido por radio a los habitantes, comunicándoles que se había producido una situación insatisfactoria de radiación. Y como medida de seguridad se había decidido evacuarlos por 3 días. No más, 3 días. Fue necesario 2.700 buses, 15 barcos, 2 trenes y 13 camiones, sumado alrededor de 9.000 personas que se habían ido en sus vehículos particulares. Para las 17 horas, la ciudad estaba desierta. A las 18:20, la policía revisó todos los apartamentos y contabilizó a 20 personas que rehusaron ser evacuadas, cuyos cadáveres fueron hallados semanas después. Las autoridades informaron a la población de que no había necesidad de llevar nada consigo, excepto documentos y alimentos para el viaje, ya que regresarían a sus casas en 3 días. En 3 días. Según datos, los primeros que atendieron este desastre fueron los bomberos. Seguidos se fueron integrando muchas más personas y se les denominaron los liquidadores. Este es el nombre que se le dio a cada una de las aproximadamente 600.000 personas que se ocuparon de minimizar las consecuencias del desastre nuclear. Los equipos de liquidadores estaban compuestos sobre todo por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear, tropas terrestres y aéreas preparadas para la guerra atómica, ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio, debido a su experiencia en la manipulación de sustancias radioactivas. Hubieron personas que eran ajenas a esto y aún así decidieron ayudar. Muchos liquidadores fueron asignados a limpiar el techo del reactor, a partir del intento fallido de limpiarlo con robots. Así de grave fue esto, parceros, que ni un robot nombrado Joker, que pertenecía a la policía alemana, resistió el nivel de radiación. O sea, el robot quedó inservible. A los liquidadores que limpiaron el reactor se les daba una pala, la cual era desechada después, puesto eran de extremadamente radioactivas. Para ese entonces no había ni hay tecnología que resista la radiación tan alta como la del reactor expuesto de Chernóbil, por lo que a ellos se les daba trajes cubiertos con 3 centímetros de plomo para que no absorbieran tanta radiación.
Estas personas arriesgaron su vida absorbiendo gran cantidad de radiación y ese gran servicio a la humanidad dejó graves secuelas en miles de ellos, cuando no resultó fatal. Protegidos, por llamarlo de alguna manera, como improvisadas corazas de plomo, como si de guerreros medievales se tratase, y que pesaban unos 30 kilogramos. Cada grupo de biorobots, pues así se le denominaba, salía a la azotea y arrojaba 1 o 2 bloques o paladas de restos contaminados al fondo del reactor. Una vez que un liquidador regresaba de limpiar los escombros del techo, no podía volver otra vez, pues 90 segundos, que era de lo que disponía para quitar los escombros, eran ya incompatibles con la vida. Cuando subían al techo tenían 90 segundos para limpiar los escombros y lanzarlos por una barandilla que daba al núcleo del reactor, con el fin de que luego se tapara y no pudiera liberar más radiación. Sin embargo, muchos liquidadores siguen vivos hasta ahora. Muchos otros lamentablemente contrajeron cáncer y murieron. Los liquidadores eran conscientes del riesgo que corrían, por lo que el reclutamiento fue voluntario para algunas personas. El mismo día del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación y contención. En total se estima que entre 500,000 y 1,000,000 de personas participaron en los trabajos alrededor de la central entre 1986 y 1992, intentando mitigar las consecuencias del desastre de aquel amargo sábado. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito ardía al rojo vivo, mientras que el material combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados centígrados y en un efecto chimenea impulsaba el humo radioactivo a una altura considerable. Algunos de los pilotos de los helicópteros que sobrevolaron la central y que arrojaron materiales absorbentes de neutrones para contener la radiación morirían en las semanas siguientes debido a las extremadamente altas dosis recibidas. Según datos, más de 5 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación liberada, estando cerca de 400,000 gravemente afectadas. Aunque ya han pasado más de 30 años, la Comunidad Europea construyó un sarcófago el año pasado para aislar el interior del reactor. Casi todos sufrieron efectos secundarios de por vida, y gran parte de ellos murieron por enfermedades relacionadas directamente con la radiación. Aunque debido al hermetismo del gobierno soviético, las cifras no se conocen con exactitud. Hoy en día, la estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. En 2004 se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están inactivos. En noviembre del 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de rieles. El día de hoy es prohibido por seguridad de salud vivir cerca a la zona de la catástrofe, pues todavía en partes de esta ciudad hay índices muy altos de radiación. Se ha tomado este lugar como un centro turístico, algo tenebroso, ¿oís? Los turistas deben cumplir con unos requisitos muy exigentes para autorizar su ingreso. Asimismo debe ir cubierto con un traje especial y siempre acompañado por alguien de seguridad. ¿Qué piensas? ¿Te le mides a ir de vacaciones? Para mí es tentador. Pues vamos, es una ciudad fantasma y
Aún hay cosas puestas en ese lugar tal cual quedaron hace más de 30 años. 30 años. Es que ha de ser muy tenebroso verlo de frente. ¿Tú qué opinas, ve? Алло, Полесская? Да-да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока. Блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи. Выше, во. Держи это место. Держи, где дым идет. На этом свете вместе мы последний раз. Y bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Te cuidas, tapas, ve. Mi tierra es mi tierra y lo demás es lo más.